no sin antes darle gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Y no es una más, sino que es una oportunidad de vida, es una gran oportunidad. Como con esta pandemia se nos fue el cantante Jorge Oñate, su paisano, pero fue alguien que nos dejó un legado muy importante, no solo a Valledupar, al Cesar, sino a Colombia entera. El vacío que dejó a su familia, el dolor. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque no es una más, es una gran oportunidad de vida el hoy estar aquí sanos y con todas las condiciones, con dificultades, pero aquí estamos. Entonces, vamos a dar inicio, no sin antes también colocar en las manos de Dios este nuevo mes que empieza, esta nueva semana. Le voy a pedir el inmenso favor a Néstor Mieles que nos regale la oración del día de hoy. Adelante, Néstor. Muy buen día para ti. Bendito Dios de Israel, Señor, es darte gracias por el día de hoy porque es un día más de vida. Señor, yo quiero darte gracias porque pese a todas las dificultades de la pandemia, pese a todas las dificultades que se han presentado, aquí nos tienes presentes, nos tienes en la clase de hoy. Es darte gracias porque es con tu inmenso amor que nos permites seguir un día más de vida, que nos permites estar en pie y que nos permites estar en esta maravillosa clase. Señor, es pedirte que seas tú atendiendo el día de hoy, pedirte que seas tú dirigiendo la clase y que seas tú llenándonos de tu maravillosa presencia. Amén. 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 Gracias, Néstor, por tu oración. Bendiciones para todos. Buen inicio de mes. Bueno, muchachos, a mí me gustaría que me recordaran que fue lo que hicimos la clase pasada, que hablamos la clase pasada. Yo voy a escoger a Juan Miguel Daza. A ver, Juan Miguel, cuéntenos, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que definimos? Explíquenos la clase de la clase pasada. Buenos días, doctora. Y a Buenos todos. días, Juan Miguel. Qué pena con usted. Yo la clase pasada no logré estar por temas laborales. Alcancé a llegar. Bueno, recordemos que esas no son excusas. Acuérdense que en la plataforma Aula Web tenemos 2 textos. Además, también tenemos el audio de la clase. Que esto no se vuelva a repetir. A ver, cuéntenme, Arnaldo, Sí, Andrés, cuéntenme. ¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Cuéntenme. ¿Qué aprendimos la clase pasada? Bueno, profesora, hablamos de que el derecho herencial es perpetuo, subsiste sobre aquellos bienes que desconocen, que además de eso existían 2 tipos de sucesiones, la sucesión entre vivos, se dio un ejemplo de que podía ser una compraventa y la sucesión por causa de muerte. Vimos las diferencias entre una sucesión. A ver, Arnaldo, Andrés, cuénteme, ¿qué es la sucesión entre vivos y qué es la sucesión entre muertos? Usted me acaba de decir que hay 2 maneras de suceder, ¿verdad? Bueno. Entonces, las 2 maneras de suceder es entre vivos y entre muertos. Cuénteme. Bueno, y antes de entrar a eso, dígame qué es suceder. Bueno, suceder es como... se me escapa la palabra. Como transferir el dominio de una persona a otra. Y existe la sucesión entre vivos, que es un acto jurídico mediante el cual una persona viva transfiere el dominio de uno o varios de sus bienes a través de un contrato, teniendo en cuenta la intención de transferir y la otra de recibir. Esa fue la definición que le dimos a la sucesión entre vivos. Y la sucesión por causa de muerte es transferir todo el patrimonio de una persona fallecida llamada causante y que ese patrimonio se transfiere a otra persona llamada causaviente. Y decíamos que para la sucesión por causa de muerte se requerían 3 presupuestos. El causante, que es la persona quien fallece, el causaviente o asignatario, que es el beneficiario, y el patrimonio del causante. Muy bien. Cuénteme algo, deme
diferencias entre la sucesión entre vivos y la sucesión por causa de muerte? Bueno, la sucesión entre vivos, decíamos una que no recae en la familia o sea, exclusivamente en la familia. También decíamos que la sucesión entre vivos es onerosa, que es el modo de adquirir en esa sucesión, por decirlo así, es la tradición y se requiere que la persona titular de la propiedad esté viva. Aquí se Pero la presenta. sucesión, Arnaldo, pero la sucesión entre vivos también puede ser gratuita. ¿O acaso la donación no es una sucesión entre vivos? Bueno. Entonces la diferencia es que la sucesión entre vivos es a título oneroso, puede ser a título oneroso y a título gratuito, mientras que la sucesión sí únicamente es a título gratuito. ¿Ok? Que no se les olvide. Siga, Arnaldo, va muy bien. Bueno, decíamos que en la sucesión entre vivos se presenta un acto o negocio jurídico, es decir, un contrato. Por otro lado, tenemos que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir, recae en la familia, es gratuita, como lo decía anteriormente, y que se presenta un hecho jurídico, y ese hecho jurídico en la sucesión por causa de muerte es la muerte del causante. Okay. En algún momento alguien me preguntaba que si el causante no tenía bienes, podía morirse. ¿Qué me contesta usted? ¿Cómo es la pregunta, doctora? Repítamela, por favor. Que si el causante no tiene bienes, puede fallecer. Que si el causante que no tiene bienes puede fallecer. No, es correcto, sí. Es que no entiendo la pregunta. ¿Y por qué no la entiende? Yo me puedo morir y no tengo nada. No tengo casa, sí, claro, no tengo carro, sí. No tengo... Ok. Entonces, alguien me preguntaba, creo que es en este salón, porque nada más tengo un solo curso de sucesiones, me preguntaba eso. Entonces, quería que cayeran en la nota parrandera. Sucesiones tienen que analizar bien. No nos vamos aquí a pasar poniendo conceptos. Ya vamos a empezar a colocar casuísticas y tenemos que irlas empezando a responder. Nosotros hablamos de un fenómeno muy importante que se da entre sucesiones y se llama la conmovencia. Cuénteme, Cristian, ¿qué es eso de la conmovencia? Muy bien, Arnaldo, muy bien. Buenos días, profe. Bueno, hablamos que la conmovencia es ese hecho o esa situación que se da cuando se presume que varias personas fallecieron o perecieron en un mismo hecho, y que esas personas, pues la característica que deben tener es que deben sucederse entre sí, ¿sí? Y que ellos tengan herederos. Esa es una de las características principales para que se dé esa presunción de conmovencia. Es decir, que no se sabe en qué momento o en qué instante fallecieron como tal, sino que se presume que fallecieron en el mismo hecho, por decir, en un naufragio, en un accidente, en un incendio. Esa es la presunción básicamente de la conmovencia, profe. Muy bien, y lo importante es que como las personas que fallecen se suceden unas de otras, entonces allí se distingue de que no va a sucederse la una de otra. ¿Por qué? Porque no se determinó quién hereda a quién en el momento del fallecimiento. Muy bien. Nosotros hablamos, Cristian, también de lo que era la delación. A ver, ¿qué es la delación, Cristian? Bueno, la delación, profe, según lo que nosotros hemos estudiado en clases, es ese llamamiento que hace la ley a los que tienen la vocación hereditaria, es decir, las personas que están llamadas a suceder o a heredar un patrimonio de una persona que ya falleció. Muy bien, muy bien. Nosotros también dijimos o hablamos
de en qué momento se apertura la sucesión. ¿Cuál es el momento de aperturarse la sucesión, Cristian? Bueno, profe, en la lectura que usted nos envió también habla sobre ese gran momento, porque es un gran momento del derecho sucesoral, y podemos decir que la apertura de la sucesión se da por la muerte de una persona, pero no podemos confundir la apertura de la sucesión con lo que es el proceso de sucesión que se da ante notario o ante un juez. Entonces, la apertura de la sucesión es cuando se da también la delación, que es cuando se hace ese llamamiento a las personas con vocación hereditaria, y podemos decir que con esa apertura de la delación se llama a las personas a que tomen decisiones importantes como es la adquisición, la aceptación o repudiación de la herencia. Ellos van a decidir con esa apertura de la sucesión si van a tomar o si van a dejar esa herencia. Muy bien, Cristian, muy bien. No esperaba menos de usted. Listo. Lo mismo Arnaldo, muy bien. Vamos ahora bueno, ya recordamos la clase pasada, vamos ahora a hacer el análisis de la lectura que les envié tanto por la plataforma como por el grupo, para que nadie tuviera excusa ni inconvenientes. Y es una lectura que nos llevaba a afianzar el conocimiento acerca de lo que es la delación y la apertura de la sucesión, porque me interesa que ustedes tengan muy claro eso. Entonces, vamos a hacer el análisis de la lectura. Voy a empezar. Mire, ayúdeme en algo, Elder, usted que está pasando la lista. Yo digo un número y usted allá en la lista me dice quién es la persona y por ahí vamos a empezar. ¿Listo, Elder? Sí. Ok, doctora, sí, señor. Elder, el número 24, María Auxiliadora. ¿Quién es el ganador de la rifa? Kelinet Fonseca, doctor. ¿Cómo? Kelinet Fonseca. Bueno, adelante, Kelinet. Buenos días a todos los presentes. Muy buenos días, Kelinet. Si nos encendieras la cámara fuera muchísimo mejor. Sí, profesora, lo que pasa es que no tengo, pero ya en estos días, con el favor de Dios. Bueno, yo espero que sea una promesa para usted misma, que sea una responsabilidad que usted se hace este semestre, porque si estamos en virtualidad tenemos que tener todos los equipos. Que somos muy pobres, todos somos muy pobres, pero todos tenemos que ya con el pago del fin de mes lo compro. Listo, no se compre el pintacejas, no se compre el rubor como yo y lo compra. Listo, vale. Adelante, Kelinet, cuéntame, ¿cómo se llamaba la lectura? Elder está que no aguanta la risa. Y lo mismo Cristian. A ver, cuénteme, ¿cómo se desarrolló la lectura? ¿Cómo se llama la lectura? Cuente. Bueno. Eran dos lecturas, dos textos. Sí, eran dos textos, pero los dos textos iban enfocados en los mismos temas, que era acerca de la apertura de la sucesión y la delación como consecuencia. Y bueno, sí, como decía el compañero, inicialmente hablaba que la apertura de la sucesión inicia con la muerte de la persona, que es ese hecho jurídico o acontecimiento, pues que trae su consecuencia. Y esas consecuencias se radican a través de un fenómeno. Entre ellos, la delación, también la posesión legal de sus bienes y el señalamiento del juez ante el notario, si no estoy mal. Decía también que cuando hablamos de delación, estamos hablando de ese llamamiento que se hace para que aquella persona, pues, de manera voluntaria reconozca, adquiera o rechace algún tipo de herencia. También nos decía que para que exista, digamos, esa posesión legal de la herencia, se requieren dos aspectos fundamentales, que es el corpus y el animus. Pero esto solamente se da, digamos, cuando se quiere la aprehensión de la cosa como herencia y la manifestación de voluntad de querer recibir esa herencia, pero
hay momentos de que tú puedes ser poseedor sin necesidad de tener estas dos características. Es lo que yo entendí de la lectura. No sé si estoy errada. Cuéntame algo, ¿qué es el derecho de opción? El derecho de opción. Ajá. ¿Recuerda? En materia sucesoral. En materia... Ya te escuché a ti y a Cristian, algo así como que se puede rechazar la herencia, y eso tiene que ver con el derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción? Y ya entramos a escuchar un nuevo tema, a escuchar un nuevo término en materia sucesoral. Bueno, no recuerdo exactamente sobre el derecho de opción, pero sí sé que tú puedes rechazar una herencia, el hecho de decir, a menos que tengas un cuestionamiento que diga, por lo menos una cláusula donde indica, tal persona va a recibir a tal mayoría de edad si cumple con X o Y compromiso. Pero si esta persona dice, no, yo no, eso decía uno en el artículo, si cumples con esto, tú vas a recibir esto de no puedes recibir la herencia, y esa persona tiene la potestad de decidir si asume el compromiso de decir yo voy a estudiar esto para recibir una herencia, o decir simplemente yo no quiero, dejamos hasta ahí y yo rechazo la herencia. Tiene el derecho de poder decir no. Muy bien, entonces hoy vamos a aprender lo que es el derecho de opción, que lo vamos a reafirmar una vez veamos las figuras de cómo sucede. ¿Y cuáles son esas figuras? La sustitución, la representación, el acrecimiento y la... Entonces, el derecho de opción es el derecho que tiene el heredero, el asignatario o legatario, para decir, para repudiar o rechazar o decir, hombre, sí recibo la herencia. Entonces, es la opción que tiene usted como heredero, decir, sí recibo la herencia, o por el contrario, rechazo esa herencia, porque no todas las veces o no siempre el heredero puede recibir o aceptar esa herencia. Entonces ya sabemos lo que es el derecho de opción. El derecho de opción es el derecho que tiene ese legatario o signatario o causaviente o heredero para decir no recibo o sí recibo. Entonces es rechazar o aceptar la herencia a que tenemos derecho. Bueno, Elder, el número... Sí. Yo quería hacerle un aporte con respecto a lo que usted acaba de explicar. En el manual de sucesiones también hay una parte en donde nos habla en esas diferencias entre delación y apertura, lo que usted acaba de decir con respecto a lo que es la delación, hay una diferencia bien importante que hay, y es que el manual habla de una herencia, herederos provisional o una provisionalidad en cuanto se habla de apertura y delación, porque la gran diferencia entre apertura y delación es que en el momento de la muerte, esos bienes y ese patrimonio del causante salen de su dominio, es decir, de su titularidad, y se utiliza el término de apertura para que esos bienes, en el término en que muere el causante y se abre la delación, es decir, se hace el llamamiento a los que tienen la vocación hereditaria, esos bienes no queden sin titulares en ese momento. Es decir, que nadie puede tomar la excusa de que porque no se ha abierto la delación de la herencia, esos bienes están sin titulares en ese tiempo en que se muere el causante y se abre la delación. Entonces, la provisionalidad de los herederos se hace efectiva, es decir, cuando la delación se hace y el heredero tiene ese derecho de opción de aceptar o repudiar la herencia, es donde se convierte o en heredero definitivo, o si no, sale de esa opción de aceptar la herencia. Es decir, tiene una provisionalidad entre la muerte del causante y el momento de la delación. Es decir, es un heredero provisional hasta que hago uso del derecho de opción, y decido aceptar la herencia. Es decir, ya soy un heredero definitivo cuando acepto o repudio, no soy un heredero, o repudio la herencia.
Muy bien, Elder. Elder, sigamos con el número 35. El número 35 es la compañera Yeoscarine. A ver, Yeoscarine. Hola, profe, deme un segundito y adecuo acá. Yeoscarine, ¿me regalas tu apellido, por favor? Navarro Martínez. Sí, profe. Profe, no sé si me A ver, alcanza porque el internet. no te estoy viendo, Yeoscarine, pero Espérame. quisiera que me contaras qué fue lo que tú pues aprendiste en la lectura, pues ojalá diferente a lo que tus compañeros han dicho. Cuéntame. Bueno, profe, yo creo que ahora sí me alcanza. A ver. Pues, profe, lo que a mí más me llamó la atención en realidad fue las diferencias que hacen sobre la posesión, cuando hablamos en materia sucesoral y cuando hablamos en materia de dominio. Por las dos referencias que menciona acerca de que cuando hace la primera, o sea, se la señala como un conflicto que hay entre las dos definiciones, porque como sabemos, deben de cumplirse los dos requisitos para que se dé la posesión. En este caso sería la posesión en materia formal, debe existir un ánimo y debe existir la posesión de la cosa como tal. Pero en este caso, cuando nos hablan de la posesión en materia sucesoral, ya nos están hablando, o sea, ahí entra como un choque en esto, porque en estas dos definiciones y explicaciones que hace el autor en el texto. En la primera, anteriormente trataba como de explicarnos el por qué hacía esa referencia, o por qué se denominaba así en ambas partes. Y al final del texto, en realidad sí tiene razón el autor en definirnos así, porque cuando damos y hacemos un enfoque a la definición como tal de lo que pasamos a ser como herederos en una universalidad de bienes, somos poseedores porque siempre tenemos ese derecho, pero cuando se hace efectivo al momento que esa persona fallece, el causante. Y cuando entramos a ejercer ese derecho como tal, cuando el causante fallece y somos en realidad para convertirnos en poseedores. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención porque en realidad sí existe yo decía como que, o sea, se me dificultó la verdad entenderlo porque fue como que, o sea, como algo tan, o sea, una cosa, o sea, bienes muebles, cómo lo llevan en realidad a algo más trascendental, que es la muerte de una persona y a suceder. Y me fui un poco, bueno, tengo que reconocer que fui un poco sentimentalista porque fue como que, o sea, algo tan de la familia, el momento de la sucesión y eso, lo van a llevar como algo de la vida cotidiana, pero en el campo de los bienes muebles y inmuebles, llevarlo a algo tan profundo como es algo tan, la sucesión. Entonces eso fue como que un choque para mí. Y también al momento de los comurientes, cuando explicaban sobre esa fue la segunda lectura, el tomo 2, cuando explicaban acerca de cuándo era comuriente, los presupuestos que debían cumplirse y por qué no se generaba, por supuesto, cuando no se efectuaba, cuando no se cumplían con los requisitos para ser comurientes en nuestro derecho colombiano. Y uno de los requisitos era que estas personas no heredaran entre sí. Y cuando colocaban el ejemplo de A y B y de la esposa de A y B, o sea, eso fue un choque total, porque primero yo consideraba que sí debían heredarse entre sí, pero estos no tenían en línea ascendente ni descendente herederos, ¿cómo vendría a ser la sucesión allí? Entonces, primero planteaban que uno de los dos hermanos era A y B, planteaban que uno de ellos sí tenía esposa y los padres habían fallecido. Entonces, ¿cómo se haría allí dentro de esa masa sucesoral? Cuando colocan el ejemplo, el primer ejemplo, dicen que entonces la esposa de A, el que sí tenía esposa, debía heredar más que la esposa de B. Pero era algo como que yo veía como ilógico. Entonces,
se plantea la figura de los comorientes para no precisar el orden. Si se establece el orden, una de las dos tenía que heredar más. Pero si no se llegaba a establecer, tenía que heredar, como era un solo millón de pesos, debía heredarse lo que le correspondía. Entonces eso fue como lo que más me llamó la atención de la lectura. Pero fue bastante gratificante. Gracias, profe. Bueno, me gustaría, a ver, el número 20. Profe, la compañera Melissa Daza. A ver, Melissa. Hola, profe, ¿me escucha? Sí te escucho, Melissa. Lo que es que no te veo. Está activando la Melissa, cámara, profe. Cuéntame algo, Melissa. ¿Qué aprendiste de esta lectura? ¿Qué conceptos reafirmaste? Y además de esto, me llamó la atención algo que decía tu compañera y que no me quedó claro sobre el ánimos y la posesión. ¿Qué es el ánimos y qué es la posesión? Y que me digas cuáles son los presupuestos para que exista la comorencia como habla la lectura. A ver, porque su compañera me dejó picada, no siguió hablando y me quedé. ¿Cuál es el ánimo? Ahora, profe? Profe, yo pensé que disculpe que me interrumpa. Pensé que no estaba conforme porque como guardó silencio, dije, mierda, profe. No, estaba muy encantada escuchando lo que me estabas diciendo. Es más, ¿saben una cosa, muchachos? Este ejercicio que yo hago es para, además de reafirmar el conocimiento, es para ver cómo están ustedes en la oralidad, ¿sí? Entonces, mira, aquí he descubierto dos niñas, dos muchachos, y aquí hice las anotaciones, que manejan muy bien la oralidad, ¿sí? Porque uno tiene que seguir descubriendo los talentos que hay en el curso, y son niñas que no fueron mis estudiantes, ¿ya? Entonces me dejó picada porque no siguió explicándome. Entonces, la próxima no se calle. A ver, Melissa, entonces continúe usted. Bueno, profe, me gustaría empezar por la comorencia porque la clase pasada usted me preguntó lo mismo y yo no me supe explicar. Entonces, discúlpeme el concierto de perros que tiene un vecino. Entonces, como lo decía anteriormente, es cuando sucede un hecho violento, por decirlo así, donde dos personas mueren, deben de suceder entre sí. Pero aquí no se determina cuál de estas dos personas muere primero. Entonces, en ese caso, se supone que las dos personas mueren a la misma vez. En cuanto a la lectura, yo creo que de los textos que más claro me quedaron fueron aquella ay, se me olvidó el nombre, de las sucesiones, aquellas que son opcionales, aquellas donde uno decide si recibirla o no recibirla, ya que, no como lo mencionaba también una compañera, la clase pasada... Melissa, no es las sucesiones, no. El derecho de opción siempre lo vamos a tener en toda herencia. Usted como asignatario o coausabiente, usted va a tener el derecho de opción de aceptar o no la herencia. Siempre. Aceptar la herencia, ok. Ya como en varios ejemplos que habíamos dicho anteriormente en la clase. Y lo que es el ánimo y la posesión, digamos que el ánimo por su parte es un elemento que es interno o subjetivo, ¿sí? En el cual se comporta como dueño y señor. Y esta es lo que la propiedad o el bien de la persona que ejerce como dueño y señor. Este es el que en el que recae el ánimos, por decir así. Y la posesión es nada más la mera tenencia. ¿Sí?
Ok, listo. Pasemos con el número 12. ¿Quién es el del 12? Ya le digo, doctora. El número 12, compañero Edgar Ortiz. No lo veo. Señor Edgar, bueno, como que no está. Colóquele la falla. Doctora, Vamos con sí, otro número. es que estoy en carretera, doctora, estoy un poquito. Bueno, parece que no tiene señal. Vamos con el número 23. ¿Quién es el número 23? Número 23, la compañera Laura Vanessa Molina. Sabía. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Laura. Cuéntame. Bueno, varios temas por tocar, la mayoría se han tocado. Tal vez cambia un poco en el tema de la interpretación. A mí me gustaría, Laura, que me tocaras los presupuestos de la comorencia, que ahí quedamos como que picaditos, Ok. estamos ahí como que me gustaría, y lo del ánimos y la posesión. ¿Cuál es la diferencia? Pero adelante, Laura. Pues el ánimo podría, bueno, listo, voy a empezar con los requisitos para la conmorencia. Se supone que para que la conmorencia ocurra debe existir una relación. Puede ser una relación de afinidad, podría ser que estén vinculados por el matrimonio o podría ser una relación consanguínea en su defecto. ¿Qué ocurre? Perdona que te interrumpa, Laura, y si nos damos cuenta, miren cómo estamos aplicando la figura jurídica que vimos el semestre pasado, que se llama parentesco. Y se acuerdan, cuando hablamos del parentesco, cuando yo les decía que el parentesco tenía los efectos jurídicos, y era la vocación hereditaria. Entonces, miren que aquí les estoy comprobando que sí, realmente es un efecto. Adelante, Laura. Perdone la interrupción. Bueno, entonces, frente al fenómeno de la conmorencia, podemos citar que pues, es necesario que exista un vínculo o una relación, porque es que esta relación va a determinar este ánimo para sucederse entre sí. Es decir, que exista una confrontación en derecho por determinar quién murió primero. Entonces, pues, y lo decíamos en la clase pasada por economía procesal, pues, ¿para qué desgastarnos? Y digamos que, pues, en presunción de conveniencia, pues, que murieron a la vez. Esto para evitar mayores inconvenientes y para agilizar procesos. Me preguntaba también sobre el ánimo y la posesión. Bueno, el ánimo hereditario, puedo mencionarlo así, el ánimo hereditario lo tienen aquellas personas que están llamadas a ser llamadas en calidad de herederas. Sin embargo, la posesión, tengo un conflicto ahí. Yo veo la posesión desde dos lados, porque, por ejemplo, cuando la persona fallece, ahí estamos hablando de un derecho real que no ha tenido o que no tiene un titular. Pero como tal, si hablamos de la posesión, la tiene el causante. Por eso es que se solicita o se procede con la sucesión. Bueno, yo, para hacerme el tema más claro, yo siempre utilizo mapas conceptuales, ¿no? Entonces yo hice un mapita muy feo, pero bueno, la apertura de la sucesión básicamente la describí con tres casillas, ¿no? La primera casilla es que es importante que al momento de la sucesión se va a señalar quiénes son los sucesores. Entonces, una persona cuando fallece, obviamente se va a hacer el llamado, ya sea por vocación herencial o por línea sucesoral. ¿Qué ocurre? Ocurre que el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta es el momento de la muerte, porque es que el momento de la muerte nos va a dar muchos elementos y yo creo que ahí ya hay para hablar toda la hora. ¿Por qué? Bueno, en esta primera parte
analicemos el momento de la muerte. Puede ser la muerte física, la muerte presunta y la presunción de conmoriencia. Entonces, cuando tenemos la muerte física, usualmente los doctrinantes lo describen como, oye, yo tengo el cuerpo y existe un certificado real de que la persona murió, que es fidedigno, es tangible, que se conoce como el acta de defunción o el certificado de defunción. Eso nos da certeza de la extinción de vida de una persona. Tenemos también la muerte presunta. Laura, en la prueba, el registro civil de defunción es como podemos demostrar de que hay un causante, de que la persona falleció, de que la persona no está. Y que realmente cuando se trata de un llamamiento en debida forma. Así es. Entonces tenemos la segunda, que es la muerte presunta. Entonces cuando hablamos de muerte presunta podemos hablar de personas que no se ha determinado que están muertas, pero la ley ha dispuesto cierto término, porque si no aparecen, entonces ¿qué pasa con esos bienes? Yo siento que en la doctrina, con esta cuestión del derecho de propiedad, lo figuran como una, voy a poner la metáfora, y es muy personal, como una casa. Una casa generalmente debería estar habitada, ¿no? Porque debería albergar a alguna persona. Las casas se crean para que sean habitadas. Entonces, de cierta forma, el derecho de propiedad para mí representa o simboliza como esta idea de, el derecho de sucesión, perdón, representa como la idea de esta casa, porque debe existir un propietario o debe existir alguien que esté en titularidad de ese derecho real. Entonces, cuando nos dicen, oye, pero es que debe morirse alguien sí o sí, es precisamente por ese ánimo o por ese afán de querer imponer o, bueno, conforme a la ley válidamente, un propietario, una persona que haga las veces de titular de ese derecho. Entonces, listo, muerte presunta cuando no se tiene el cuerpo, no se ha determinado físicamente que la persona ha fallecido, pero por su parte lo que sí se ha hecho es que ha ocurrido o que ha pasado cierto término y ya es válido decir que la persona ha muerto. Entonces, si es muerte presunta, podríamos también hablar del fenómeno de conmoriencia que ya la compañera Melissa nos comentó. Y hay otros dos momentos. El segundo momento después del momento de muerte, o la segunda y tercera etapa después del momento de muerte, es el lugar. Es importante porque yo creo y siento que uno en derecho, uno se pega mucho a los conceptos y se olvida que esto hace parte de una presentación judicial. Entonces, cuando a uno le dicen, venga, haga una demanda, uno, pero ¿cuál demanda? Entonces, es importante saber quién es el juez competente. El juez competente es el del último domicilio del causante. ¿Por qué? Porque se presume que ahí está el bien y se presume que ahí están las cosas de interés. No necesariamente tendría que ser así. Sin embargo, a bien de los interesados, en el último lugar de residencia del señor. Y lo tercero es la ley aplicable, que se hace bajo el Código Civil y la doctrina, mayormente. A ver, Laura, usted decía algo muy importante, y es que la apertura del proceso de sucesión se dará a cabo ante el juez o ante el notario del último domicilio del causante. En este caso, yo le voy a colocar un caso. Resulta que Cristian, Dios lo guarde, fallece en el día de hoy en la ciudad de Medellín. ¿Cuál sería el último domicilio de Cristian? Que él reside aquí en Valledupar, tiene su empresa aquí, sus negocios, todo, pero él, la muerte lo tomó por sorpresa en la ciudad de Medellín. ¿Cuál será el último? Ahí entran varios aspectos de la doctrina, porque una parte de la doctrina es de la doctrina de Occidente, de Maxwell. Ellos afirman que se presumirá como residencia el lugar donde la persona tenga su sede de negocios. De hecho, el Código de Comercio, si no estoy mal, también nos refiere a esto. Y depende también de la calidad en la que Cristian haya ido a Medellín, porque si era con ánimo de quedarse, de permanecer, pues supongo yo que se entendería que ese sería su lugar de residencia. Faltaría ver también cuánto tiempo pasó en la ciudad, si estaba establecido. Digamos que Cristian fue a hacerse un tratamiento médico. Valledupar.
El juez competente sería el de la ciudad de Muy bien. Valledupar o el notario de Entonces, Valledupar. eso hay que tenerlo claro. Muy bien, muy bien. Eso hay que tenerlo claro. A veces, una fiesta a Barranquilla, pero mi lugar de domicilio es Valledupar y yo llegué allá en la fiesta y de pronto me dio un infarto y fallé. Debe entenderse que mi último lugar de domicilio es Valledupar, no Barranquilla. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a concluir. Vamos a hacer las conclusiones. Le voy a pedir a mi querido alumno Mieles que me dé las conclusiones. Profe, para este momento yo preferiría pasar. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿No leíste? No, profe, la verdad le voy a ser sincero, no leí. No encontré la lectura y tampoco pregunté por eso. ¿Cómo que no la encontraste si la pasé al WhatsApp y la pasé en el aula web? Horror. Horror. No tengo excusa realmente. Mejor no te Pero le quiero prometo que ver. para No te la quiero ver. próxima sí voy a estar más pendiente. No te quiero ver, ya yo te puse tu punto negativo. A ver, Elder, la última persona para que nos regale las conclusiones. Número 5. Doctora, qué pena, Juan Miguel Daza, antes de que empiece la conclusión. Usted habla de un grupo de WhatsApp y yo no tengo acceso a ese grupo de WhatsApp. Bueno, Juan Miguel, mira, los monitores es la doctora Laura, la que acaba de hablar, y el doctor Elder Pérez. Laura, por favor, ingrésalo o dale el link para que él pueda ingresar al grupo, por favor. Listo. La persona que haya creado el grupo, si por favor puede enviar el link, porque es que no genera enlace. Ya no está ahí, porque él estaba ahí. Muchísimas gracias. Profe, Por una favor, pregunta. Tómale el número a Juan Miguel y me lo pasas para que lo ingrese, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Porque es Juan José, entonces él es el administrador con la doctora, sí. Entonces son los únicos que pueden agregar. Pásenme por eso, pásenmelo a mí para yo entonces ingresar a Juan Miguel. Ya te voy a conceder la pregunta, pero antes quisiera que el número 5, que no sé quién es, me diera las conclusiones del tema para cerrar. A ver, Elder. La compañera Ani Pérez es el número 5 de la lista. Adelante, Ani Pérez. Ani Pérez. Profesora, le voy a pedir excusas, pero me encontré en el puesto. Escribieron por chat. Listo, Laura. Ok. Bueno, yo ahí coloco el punto negativo porque no tengo más nada que decir. Vamos a volver a escoger otro. Elder. Hombre, las conclusiones me las va a dar mi querido amigo Ciro. Conclusiones, bueno, Ciro. Doctor, mirando ya y analizando todo lo que los demás compañeros tuvieron a bien en decir, hay aspectos muy importantes ahí en cuanto a este tema de sucesión. ¿Ya? Entonces, usted ahorita tocó algo acerca del domicilio del antes ya. Entonces, ahí yo entré mismo a hacer algo ahí en juego, o sea, lo que pasó con este baluarte de nosotros, lo que es Jorge Oñate, que fue a hacerse un tratamiento a Medellín y logró fallecer por allá. Pero entonces el domicilio de él es La Paz, César. Entonces las sucesiones empiezan a causar a partir del último domicilio. Doctora, ahí también se habló de la lectura, también se tocó algo acerca de la competencia que tienen los jueces de familia, que son los que tienen competencia en las sucesiones de mayor cuantía. También nos hablaron de los jueces promiscuos y municipales, que son los de
los de única instancia y los notariados que son los de primera instancia. En cuanto a lo de la herencia, entonces también se habló ahí acerca de que la persona está en la capacidad de aceptarla o no, la herencia, ¿cierto? De rechazarla o aceptarla. Tiene esa potestad en caso de que no quiera hacerse a una herencia que de pronto no tenga ni conocimiento, bueno, está en esa facultad de aceptarla o rechazarla. También estuvimos hablando acerca de la posesión del ánimo. Fueron cosas muy importantes que a pesar de que se quedaron claros los conceptos, cuando se tiene la posesión, cuando se tiene el ánimo. ¿Qué más podríamos comentar ahí? No, hablamos, o sea, a mí se tocó acá acerca de la conmerencia, o sea, cuando se da este fenómeno, que cuando se llaman a suceder una o dos más personas y fallecen en el momento que la ley no lo puede establecer cuál de las dos falleció primero, porque pudo haber sido por un accidente automovilístico o un naufragio. Entonces son cosas que en el código entra a regular para poder determinarlo cuando se toque acerca de una herencia sobre estos casos. Bueno, bien, Ciro. Voy a decir dos cositas. Ahorita le doy la intervención a quien me pidió la palabra para preguntar algo. Hoy es martes, tienen hoy martes, el miércoles, y como ya ustedes leyeron, se les va a hacer mucho más fácil. Yo deseo que ustedes todos suban un resumen de esta lectura. Un resumen puede ser hasta un mapa conceptual bien explicado acerca de la lectura que hicieron. Por favor, me lo envían al correo para yo mirar qué en realidad fue lo que ustedes entendieron y que en realidad hagan la lectura. Les agradezco a Juan Miguel, que es el aula web, o si no, con uno de sus compañeros, que por favor le envíe los dos textos de las lecturas para que se ponga a trabajar. Me alegra que ya esté dentro del grupo. ¿Cuándo vamos a enviar eso? Tienen hasta el jueves. Tienen hasta el jueves. Ok. Sí, señor. Tienen hasta el jueves. Por otro lado, nos vemos la próxima clase. En la próxima clase, creo que en la primera media, 40 minutos, voy a adelantar un tema lo más que pueda. Y luego vamos a empezar lo que es la representación, la transmisión, la sustitución. Vayan leyendo, ahí tienen un texto en el aula web que pueden ir leyendo para que cuando vengamos acá podamos participar y saber qué es el tema. Importante tener claro para ese tema lo que es delación, lo que es el derecho de opción, que ya sabemos que el derecho de opción no es más que el aceptar o repudiar la herencia, no es más. Entonces hay que tener claros esos temas. Y para la vida hay que saber cuál es el momento de la apertura de la sucesión y cuál es el momento de la apertura del proceso de sucesión, que son dos momentos diferentes en que nosotros creemos que la sucesión se apertura cuando interponemos la demanda o cuando interponemos la solicitud ante el notario. Entonces ya tenemos que tener claro esos dos momentos. Apertura de sucesión en el momento que hubo causa. ¿Listo? A ver, ¿quién fue la profesora que me dijo, profesora, yo quiero saber, antes del caballero que me está hablando, era una niña? Yo, profe. Profesora, disculpe, se me cayó la llamada y no supe qué hay que hacer para que... Se me cayó la llamada. Freddy, ya te contesto. A ver, ¿quién era la niña que me pidió la palabra? Yo, profe Jefferine. Profe, a mí me llamó la atención que usted ya estaba pidiendo las conclusiones. Y profe, no es momento de dar las conclusiones todavía, porque faltó un tema importante, que es la venta de cosas ajenas. Lo que pasa es que son las 6:59 de la mañana, por eso pedí, pero bueno, regálame pero las pensé conclusiones. Que para la próxima, bueno, a ver, regálame eso.
Bueno, te voy a dejar encargada a ti, para que no, pero no me vayas a volver a dejar picada, o yo. Bueno, profe. Entonces, tenemos, muchachos, que por favor me entreguen ese resumen. Alfredis, vamos a hacer un resumen de la lectura, puede ser a través de un mapa conceptual bien explicado, de la lectura que hicimos, que se la di el viernes, eso, todos me la van a enviar al correo. Y Yeucarine queda encargada de tocar el otro tema que a ella le pareció importante y que no se tocó, pues lo va a hacer. Y yo continúo con un tema más y enseguida empezamos con los modos de suceder. Vamos a irnos preparando para nuestro primer parcial. Ustedes saben qué opino yo de sus parciales con preguntas y que ustedes saben que me gusta más que trabajemos y que de pronto puede ser de manera oral con un caso y la persona pueda defenderse aquí. Entonces, ¿cuántos estudiantes, Elder, hasta hoy? ¿Cuántos han llegado? Porque parece que siguen llegando. Doctora, hoy tuvimos 37 estudiantes, sin embargo ya 6 de ellos ya se han ido retirando, algunos por excusas, otros por temas de trabajo, de desplazamiento de trabajo, pero han llegado a conectarse 37 personas. Bueno, yo creo que el curso del semestre pasado eran 50 y pico de estudiantes y pudimos trabajar oral, entonces vamos a trabajar nuestro parcial de manera oral, cada quien tiene que investigar, vamos a trabajar porque yo no confío de esos exámenes como tienen ya, eso es como cuando hay por lo menos el coronavirus, ¿verdad? Pero ya están trabajando la vacuna del coronavirus, entonces así hacen eso. Yo me invento una cosa y ya ustedes tienen la vacuna y ustedes que son gente súper jóvenes ya saben cómo me vacunan para poderse copiar. Entonces, no, vamos a trabajar y vamos a poner a pensar la mente. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo una semana antes de la semana estipulada del parcial para ir saliendo de esto, ¿vale? Y además que vamos bien en el tiempo. Bueno, muchachos, buen día, bendiciones. Igual, profe. Igualmente, doctor. Hasta luego, profe. Feliz día. Rápido, profe. Excelente día. El viernes que tenemos 2 horas.